Señoras, señores, buenos días. Bienvenidas a todas a la firma del quinto Acuerdo Social en Defensa del Empleo. A continuación, se procederá a rubricar el acuerdo. En primer lugar, es el turno del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Muchas gracias. Es ahora el turno del secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Firma ahora el presidente de CEPIME, Gerardo Cuerva. Por parte del Gobierno, firma en primer lugar el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Vale, yo ahora retiro esa. Yo levanto esta y tú retiras. Y rubrica por último el acuerdo la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Esta no pesa. Vale, ya está. Muchas gracias. A continuación, en cuanto estén los medios técnicos preparados, podremos escuchar la valoración de los firmantes del acuerdo. Vale. Lo quitamos. Tiene la palabra el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Buenas tardes a todas y a todos. Desde Comisiones Obreras queremos hacer una valoración muy positiva de la firma de este acuerdo para renovar la regulación de los ERTE, la herramienta, la palanca que ha servido para que en nuestro país, en esta crisis producida por la pandemia, se haya dado un efecto que nunca habíamos conocido en la historia de las crisis económicas de España. Por primera vez, la caída de la economía ha sido muy superior a la caída del empleo. Hemos sujetado millones de puestos de trabajo a través fundamentalmente de una palanca, de una herramienta que ha sido los expedientes de regulación temporal de empleo, que nos tienen que servir para situar un antes y un después en el funcionamiento del modelo laboral español, pensando también en los periodos que vengan después de la pandemia. Quiero destacar que la función de los ERTE no es una función mágica ni es una función milagrosa. Los ERTE han servido fundamentalmente para socializar temporalmente los salarios y las cotizaciones sociales de millones de personas trabajadoras de este país, que ha requerido de un esfuerzo de recursos públicos muy importante, pero que han evitado seguramente la destrucción de en torno de los 2 millones o los 3 millones de puestos de trabajo en los peores meses de la pandemia. Y me parece cualitativamente muy relevante que podamos haber hecho esta secuencia de acuerdos desde el mes de marzo del año 2020 hasta el día de hoy,
a través de acuerdos de diálogo social de carácter tripartito. Es muy relevante que el Gobierno de España y que los agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo para transitar la peor crisis económica de nuestra historia reciente, de nuestra historia en tiempos de paz, y evitar una destrucción masiva de puestos de trabajo. Creo que fortalece de una manera muy importante el diálogo social y apostamos por que estas medidas de adaptación y reducción de jornada se consoliden en la legislación laboral española para romper la vieja inercia de la contratación temporal y el despido como forma de ajuste de las empresas. Por tanto, satisfacción por el acuerdo obtenido y garantía o convicción de que en estos meses, hasta que este acuerdo expire, hasta el 30 de septiembre, va a haber una reactivación importante del empleo en España, va a haber una reactivación importante de las personas que todavía hoy en día están afectadas por los ERTE en España, y que cuando acabe ese mes de septiembre, lógicamente habrá que hacer una valoración de la situación, pero vamos a transitar por un año y medio de historia de éxito del diálogo social y de historia de éxito de estos expedientes de regulación temporal de empleo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, escucharemos al secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Buenos días, vicepresidenta, ministro, colegas de la COE, de CEPIME, compañero Unai. La verdad es que yo me gustaría empezar con una frase que creo que lo resume todo. Bien está lo que bien acaba. Y, por tanto, quiero agradecer a la vicepresidenta, al ministro, a la COE, a CEPIME, el trabajo, y a nosotros mismos también, por supuesto, el trabajo realizado para que hoy podamos estar aquí en la firma de este acuerdo. Realmente los ERTE son un instrumento de éxito. Nos han posibilitado, sin ningún lugar a dudas, que hoy nuestro país, una parte importante del empleo, una parte importante de las empresas, se puedan reconstruir a partir de esta hibernación. Y ese éxito lo teníamos que acabar con un acuerdo. Por eso creo que nos debemos de felicitar, y yo, en nombre de la UGT, felicito a todas las partes que han estado trabajando, a los negociadores, porque me parece que es extraordinariamente importante. Los ERTE son una experiencia que nos ha de servir para el futuro, sin ningún lugar a dudas. Creo que este instrumento lo tenemos que adaptar, lo tenemos que situar en el entorno de nuestro mercado de trabajo, con las características de nuestro mercado de trabajo, y que tiene que ser un instrumento que nos permita abordar no las pandemias, porque espero que no haya más, sino el futuro en las mejores condiciones. Me gustaría, en todo caso, ver un poco la perspectiva final en la que estamos. No creo que sea necesario explicar que tenemos todos la perspectiva de que estamos al final de la pandemia. Estamos al final de la pandemia, entre otras cosas, gracias a la vacuna. Y también, en ese sentido, yo quiero agradecer el esfuerzo que desde la Unión Europea, desde el propio Gobierno, se ha hecho para que hoy eso sea una realidad. Hace un mes se dudaba mucho si este proceso iba a concluir con la vacunación masiva de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Hoy eso es así. Y tenemos estas perspectivas en relación con levantar los ERTES, con restaurar la actividad plena en nuestro país como consecuencia de la vacuna. Por tanto, también mi agradecimiento a los científicos, a quien ha estado trabajando para que la vacuna sea el remedio que ponga fin a esta pandemia. Creo, sinceramente, que el diálogo social con este acuerdo continúa. También sabemos que todo lo que queda por delante no es tiene más envergadura que el acuerdo que hoy hemos firmado, que no deja de ser la prolongación de acuerdos anteriores. Por tanto,
Somos plenamente conscientes que no va a ser fácil, pero desde luego por parte de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores no va a quedar ese empeño porque podamos firmar muchos más acuerdos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el vicepresidente de COE y presidente de CEPIME, Gerardo Cuerva. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Querida vicepresidenta del Gobierno de España, ministro, compañero de la UGT y Comisión Obrera. Ministra, has pasado un proceso y estás convaleciente. Afortunadamente puedes estar aquí con nosotros, pero igual hay que ir echando el freno, ¿no? Llevamos un año, año y medio, que como no tengamos cuidado se nos va a salir la cadena. Así que, bueno, yo creo que hay que seguir, hay que continuar. Y me alegra mucho poder verte y que estés bien. Bueno, yo creo que se pone de manifiesto una vez más la importancia en este país de esa infraestructura sorda que es el diálogo social. Yo creo que sindicatos, representantes de los trabajadores, representantes de los empresarios y en este caso el Gobierno de España sacamos lo mejor que tenemos para construir España, para construir y avanzar en este camino que nos está costando tan complicadísimo como el que estamos atravesando. Hay que construir, hay que acordar y sabiendo que todas las partes, a bien seguro nos dejamos pelos en la gatera, como se dice vulgarmente, pero hay que construir, hay que avanzar. Y me van a permitir que ponga en primera fila a todos y cada uno de los profesionales que formáis parte de los equipos. Porque es cierto que aparecemos los representantes de las cabezas visibles de las distintas organizaciones, en este caso del Gobierno, pero detrás hay muchísimo trabajo. Mujeres y hombres que día a día, muchísimas horas sin fin, están dispuestos a colaborar, a compartir para llegar a este tipo de acuerdos. Y los ERTEs han sido, y se ha dicho ya en esta tribuna, han sido una herramienta fundamental. Yo creo que en este desierto que estamos atravesando, los ERTE han ayudado pues, a la empresa y al trabajador a mantenerse, que no es poco. Yo creo que todavía, desgraciadamente, hay muchas empresas pasándolo mal. No es el momento de retirar los ERTE, es imposible, no lo admite el sistema económico, como no es el momento de retirar ningún estímulo. Yo creo que, como se ha dicho, estamos en la senda de la recuperación, pero arrancamos esa senda. Realmente no estamos en el régimen nominal que deseáramos, que teníamos en el 2019, sino que estamos en esa reapertura, en esa levantar la persiana para reactivar el sistema económico. Por tanto, insisto, hay que mantener, por supuesto, estos expedientes de regulación temporal de empleo y hay que mantener cualquier estímulo para que realmente se dinamice y arranque la actividad como todos queremos. Así que reitero la felicitación a las partes y estar orgulloso de que, como decía, con los acuerdos, dejándonos cosas todas las partes, construimos España. Muchas gracias. Muchas gracias. Escucharemos a continuación al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Buenas tardes. Antes de nada quiero felicitarme y felicitarnos todos de que la vicepresidenta pueda estar hoy con nosotros después del problema que ha tenido y del que todavía se está recuperando, y que esté hoy con nosotros a todos nos pone muy contentos. Yo quería antes de nada agradecer el esfuerzo tan grande que han hecho la Unión General de Trabajadores, comisiones obreras, la CEO y la CEPIME, representados aquí delante de nosotros por sus secretarios generales y por el presidente de la CEPIME, y también a todos los que están allí. Por allí veo distintas caras que han estado durante estos días trabajando y perfilando el acuerdo que aprobaremos esta tarde en el Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros esta tarde también el Real Decreto Ley incorpora un esquema de protección muy extenso y una continuación de la protección a los trabajadores autónomos. Por tanto, también aprovecho para agradecer a las organizaciones de autónomos con las que hemos estado trabajando en paralelo en otra mesa durante estos días, a UPTA, a ATA, a UATAE,
por el trabajo realizado y por haber llegado también a un acuerdo que va a extender la protección de los autónomos a los trabajadores autónomos en los próximos meses. Yo creo que el nuevo diseño de los ERTE que aprobamos hoy contiene un diseño donde el equilibrio entre extender la protección de una forma clara e intensa a todas aquellas empresas y trabajadores que todavía que se están viendo afectados por las restricciones y por la caída de demanda como resultado de la pandemia se mantiene y se mantiene de una forma intensa y al mismo tiempo contiene elementos para generar incentivos a la recuperación e impulso a aquellos sectores y aquellas empresas con sus trabajadores que progresivamente van a ir reincorporándose al mercado de trabajo. Dicho esto, lo alcanzado hasta este momento como resultado de los acuerdos y del trabajo de todos es extraordinario. Tomen ustedes perspectiva hace un año y pico y pensar quién nos iba a decir que hoy tengamos más afiliados a la Seguridad Social de los que había antes de la pandemia. Hoy hay incluso muchos más afiliados a la Seguridad Social en el régimen del reto de autónomos que antes de la pandemia y que al mismo tiempo de aquellos 3.600.000 trabajadores que llegamos a tener en ERTES se ha recuperado más del 85%. Quedan unos 550.000 en los sectores donde realmente la recuperación está llegando más tarde, pero con el proceso de vacunación, con la recuperación en marcha, las expectativas son las mejores para que el proceso continúe y podamos ver, que es yo creo el objetivo de todos, es decir, que todos esos trabajadores que tuvieron que salir del mercado de trabajo se incorporen de forma plena en los próximos meses y alcancemos la normalidad lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Tiene a continuación la palabra la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Gracias, buenas tardes a todos y todas ustedes. Gracias, Gemma, por cuidarnos, como siempre haces. Y, bueno, les dije estos días que me iba a dejar la piel para conseguir un nuevo acuerdo en el seno del diálogo social. Hoy, aunque tengo pocas fuerzas, les quiero decir que estoy muy contenta porque efectivamente hemos estado una vez más a la altura de nuestro país. Lo que estamos haciendo no es por nosotras, es por el bien de nuestro país y créanme que creo que el esfuerzo ha valido la pena. Quiero de antemano darles las gracias a mi querido Pepe Álvarez en representación de la UGT, a mi querido Unai Sordo en representación de las comisiones obreras, a mi querido vicepresidente y representante de CEPIME, Gerardo Cuerva, pero hoy también en nombre de la COE. Y quiero decirte, Gerardo, que me parece que nuestro país tiene una gran suerte teniéndote a ti al frente de las pequeñas y medianas empresas. Esto es hablar de la economía de nuestro país y, desde luego, sinceramente creo que estás también a la altura del tejido productivo de nuestro país. Y dejo para el final a mi querido ministro de Inclusión y Seguridad Social, el ministro Escrivá, que también ha dejado lo mejor de sí mismo para lo que hoy hemos hecho. Muy rápidamente, desde el primer día que comparecí en este mismo espacio, les he dicho que iba a hacer del diálogo social una nueva gobernanza de las relaciones laborales. Creo que hoy ya nadie discute esto, ni en España, ni siquiera en el mundo. Ya somos un ejemplo palmario de buen hacer en el seno del diálogo social. Un buen ejemplo que, como han dicho antes las personas que me han precedido, no es de las personas que estamos aquí, son de los equipos técnicos que están aquí. Hoy no los voy a mencionar ni las voy a mencionar, pero son ellos y ellas los que se dejan la piel, ponen toda su inteligencia para alcanzar textos como los que hoy se van a aprobar por la tarde en el Consejo de Ministros. Ayer mismo, sin ir más lejos, en esta cuarta planta estuvieron trabajando también en la mesa de diálogo que va a reformar el mercado de trabajo. Sin ellos y sin ellas no sería posible. Y la nueva gobernanza de las relaciones laborales tiene que ver, cuando hablamos del diálogo social, con una cosa que me han enseñado en mi casa. Se llama perseverancia. Me ha enseñado mi padre, muy joven, que los acuerdos salen cuando una quiere.
Si una va a negociar queriendo llegar a un acuerdo, el acuerdo va a salir, aunque seamos muy peleones y muy peleonas y aunque, en definitiva, lo que tengamos que hacer sea ser muy perseverantes. Creo que esto es una buena fórmula, un buen hacer. Si se quiere, el acuerdo siempre es posible. Y creo, además, que esta manera de trabajar, esta nueva gobernanza, debería de extenderse a otros parámetros de nuestro país. Me parece que lo que hoy hacemos, prorrogando el mejor y el mayor esquema de protección social, de amortiguación social que hemos tenido en nuestro país, es un ejemplo de lo que siempre digo. Me gusta la política de las cosas pequeñas, la política que tiene que ver con la cotidianidad y con la vida de la gente. Este nuevo acuerdo lo que va a hacer hoy es salvar a miles de familias y salvar a miles de empresas. ¿Son cosas pequeñas? Seguramente sí. Habrá muchas gentes que las critiquen. Para mí creo que es fundamental porque sé hoy que muchas empresas, muchos trabajadores y sus familias van a dormir mucho más tranquilos y, por tanto, desde luego, creo que este es el símbolo del buen hacer del Gobierno de nuestro país. Y creo que el estilo del Gobierno de nuestro país, liderado por Pedro Sánchez, se llama esto, se llama diálogo social y se llaman acuerdos. Y, desde luego, vamos a seguir intentando que así lo sea. Antes referenciaban la distinta salida a la crisis. Yo quiero recordar también que hay una distinta salida a la crisis gracias a los agentes sociales que han demostrado siempre lo mejor de sí mismos para evitar que la salida a la crisis lo fuera como en la anterior. Recuerden que la anterior crisis financiera se gestó con 2 enormes huelgas generales. En esta crisis, que fue la mayor de la historia de la humanidad, no solo por el impacto en la salud pública, sino por el impacto en la economía y en lo social, no solamente no se gesta con huelgas generales, sino que se gesta con acuerdos y tendiendo la mano. Creo que es una manera muy diferente de hacer las cosas, lo que no quiere decir que los agentes sociales aquí representados o el Gobierno de España no tenga diferentes pareceres, los tenemos, pero nos ponemos de acuerdo en lo fundamental, que, como he dicho, creo que es salvar vidas y salvar empresas y salvar trabajadores. Me parece que no hay nada más hermoso en los días de hoy. Y termino. Esto es una gran muestra de una herramienta que se llama flexibilidad interna, lo contrario a lo que se ha hecho en la anterior crisis. Creo que el futuro tiene que tender la mano a la flexibilidad interna. Lo ha dicho ya el ministro Escrivá, 175.000 personas de las que hoy están en ERTE lo están con reducción de jornada, es decir, están trabajando ya, pero tienen su jornada reducida, lo que indica que es el ejemplo palmario, ¿no?, de nuevas necesidades y de cómo, incorporando herramientas flexibles, adaptables, no es necesario despedir a nadie. Termino como empecé, saludando este nuevo acuerdo y acabo, como he citado estos días, a una gran científica, a Marie Curie, que decía ella que en la vida no había que temerle a nada, lo que había es que entender más. Yo creo que este ejemplo del acuerdo que hoy rubricamos es de alguna manera lo que ella decía. Quizás debemos de entender más, entendernos menos y seguramente así tendremos muchos menos miedos en el futuro. Nada más, muchas gracias y gracias por su presencia a los medios de comunicación. Muchas gracias, vicepresidenta tercera. Concluye aquí el acto de firma del 5º Acuerdo Social en Defensa del Empleo. Gracias a todas las personas que nos han acompañado presencialmente o nos han seguido a través del streaming. Buenas tardes.